Convocamos al contador Aidemar González, director del Instituto de Estudios Sindicales, justamente de COFE. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Nosotros recientemente, a nivel de COFE, en función del convenio colectivo entre el Poder Ejecutivo y COFE de agosto del 2025, fue una negociación previa al ingreso del proyecto de presupuesto. Acordamos una serie de puntos que uno de esos temas estaba vinculado a poder establecer medidas que faciliten mayor liquidez al funcionario público, considerando de que algunos tienen alto nivel de endeudamiento, lo cual afecta al salario, y otros también considerando de que quizás no tengan nivel de endeudamiento, pero requieran ingresos específicos para poder resolver una situación concreta. En ese marco comenzamos intercambio con el Banco República y hace aproximadamente unas 2 semanas se firmó un convenio en el cual se estableció, en primer lugar, para quienes tienen préstamos con el Banco República, la posibilidad de renovar esos préstamos con un plazo diferencial. El plazo de 60 cuotas se amplía a 72 cuotas en unidad indexada, una bonificación de la tasa de interés tanto en unidad indexada como en pesos, y en caso de trabajadores que tienen endeudamiento y que no le ingresa la retención y por tanto esos préstamos están sin cobrar, está la posibilidad de cancelar esos préstamos, donde se actualizaría a la fecha solo el capital. Correcto. Con una tasa bonificada en un 50%, y si es una cancelación en efectivo, con un pago, con un descuento de un 20%. Además, algunos beneficios concretos para tarjetas de crédito. Y bueno, y una cosa importante para nosotros es que el Banco República, a través de la Fundación Banco República, va también a impartir cursos de educación financiera del funcionario, porque el objetivo no es justamente endeudarse, sino al contrario, ver cómo se libera la posibilidad de que aumente el sueldo líquido y se liberan esa deuda, pero que no se contraiga más deuda, sino que haya una mejor administración. Obviamente que hay un tema salarial vinculado, seguramente asociado a los bajos salarios, pero sin perjuicio de eso hay un problema de endeudamiento que nosotros queríamos avanzar en eso. Ese es uno de los acuerdos firmados. ¿Que a cuántos más o menos funcionarios abarca o estaría ayudando esta situación? Sí, estas condiciones que comienzan el 10 de marzo y van a ir hasta el 30 de abril, si bien la conversación que tengamos fue a nivel de COFE, al momento de la instrumentación abarca a todos los funcionarios públicos. Y además también abarca a los trabajadores que tienen convenio con el Banco República y son empresas privadas, convenios de retención, porque son préstamos a retención de haberes. Claro. Entonces, ese universo que estima el Banco República son de unos 300.000 trabajadores los que podrían acceder. Bien. ¿Cuántos van a acceder? Nosotros no lo sabemos. Sí, lo que sabemos es que hay muchos funcionarios que nos realizan consultas y a varios integrantes de COFE también sobre las condiciones de acceso y demás, o sea que interés hay. Y bueno, y otro de los puntos que estaba en el acuerdo que firmamos el día de ayer con el Banco de Previsión Social es el tema del acceso a la prestación para lentes para hijos o menores a cargo de menores de 14 años. Tienen que ser hijos menores a cargo de funcionarios de organismos donde hay trabajadores nucleados en COFE. Es una prestación que ya existe para el trabajador de la actividad privada, pero lo que pasaba es que si el funcionario público en la familia era el único trabajador o trabajadora, o la pareja estaba desempleado o era también funcionario público, no tenían acceso a la prestación. Ahora, si uno de los trabajadores trabajaba en el sector privado, ya accedía. Correcto. El hijo con problemas de visión, que cuando es un problema de visión a los 2 o 3 años son congénitos, o sea, son problemas de nacimiento, porque un niño a los 2 o 3 años, al año de nacer, a los 4 años, no tiene problema de visión, salvo que de nacimiento tenga un problema. Entonces, ahí se va a hacer, se accede a la misma prestación. El promedio de prestación del año anterior, del 2015, para el trabajador privado fue de unos 6.000 pesos por hijo. Se accede con ese dinero al lente y al cristal. Y depende la graduación, el tipo de enfermedad congénita y demás. Y ahí es importante para nosotros porque
si bien es una prestación que ya estaba en el sector privado, para el sector privado, para nosotros el cuidado de la familia y de nuestros hijos es fundamental. Entonces esto es importante, es un beneficio adicional. Se va a tramitar en Montevideo en el Crena de Ser, que es en la calle Agraciada, ahí cerca de Plaza Cuba, unas cuadras. Se tramita personalmente, y en el interior en todas las sucursales del país. Esos son puntos que están en el convenio colectivo. Hay otro punto donde nosotros acordamos conversar con el Ministerio de Vivienda sobre la posibilidad de un plan de vivienda específico que involucre o que afecte a los trabajadores públicos, que al tener esta característica donde el empleador en definitiva puede enviar la retención de haberes, y donde se puede combinar y coordinar con instituciones financieras o con el propio Ministerio de Vivienda o la agencia, la idea nuestra en las próximas semanas comenzar un intercambio a nivel del Ministerio de Vivienda para ver cómo ese punto del convenio colectivo, ante la falta de vivienda y la falta de acceso a crédito hipotecario, producto seguramente de los ingresos, bueno, podemos avanzar para avanzar un plan de vivienda que sea lo más inclusivo posible y dé mayor facilidad a la vivienda de los trabajadores públicos también. Digo, esa es parte de lo que está en el convenio, junto con otros temas más bien de ajuste de salario, donde bueno, el ajuste de salario del año 2026, del 1 de enero, fue de un 4,5%, la inflación fue del año 2025 3,65%, y se dio un crecimiento de salario real aproximado de un 0,83%, que para nosotros es positivo. Falta, no se recupera la pérdida del periodo anterior, que en el caso de los trabajadores públicos nucleados en COFE, si bien se comentaba recién por uno de los panelistas, hubo una pérdida significativa en los dos primeros años, 2021 y 2022. En el caso de COFE, lo que pasó es que firmamos un convenio en el año 2022 que permitía al final del periodo acercarnos al mismo valor salarial del 1 de enero de 2020, previo a la pandemia, que era la referencia. Pero ¿qué pasó? En 2023 y en 2024 el Poder Ejecutivo cambió la proyección de inflación previo al ajuste salarial y generó que los ajustes consecutivos posteriores fueran menores a lo que estimábamos en la discusión del convenio, y llevó que al final del periodo el ajuste sea para los trabajadores públicos nucleados en COFE fuera de entre un 1% y un 3,5% inferior al salario de enero de 2020. En este convenio colectivo no se recupera esa pérdida, se recupera una parte de lo que en realidad hay un crecimiento, no se negoció en función de la pérdida anterior, porque había un convenio colectivo, pero la perspectiva nuestra fue un convenio que se firmó a 2 años, o sea que abarca el ajuste de 2026 y 2027, se nos transmitió por el Poder Ejecutivo que había un problema vinculado con el déficit fiscal, problema vinculado a la perspectiva, y que en los próximos 2 años, en función de cómo evolucionara la economía, los ingresos y el gasto, iba a haber una discusión más profunda, porque el planteo nuestro es que si hay crecimiento de la economía, el salario de los trabajadores acompañe ese crecimiento. Obviamente en este caso no le acompaña, pero hay un crecimiento que es pequeño, que no es suficiente, y que nosotros en la discusión del convenio en el año 2028 para el ajuste del año siguiente, diríamos, 2027 para el ajuste de 2028, queremos justamente discutir crecimiento de salario real, porque en este caso lo que pasó es que en realidad la proyección del 4,5, que era el ajuste, cuando se mide el IPC al fin del periodo, la inflación es inferior a ese 4,5. Perdóname, una pregunta. Sí. Además se me va a facilitar que seas contador. ¿Estás diciendo que los funcionarios públicos perdieron salario real en el periodo anterior? Porque vos hablaste de 2 variables diferentes. Sí. Primero, que había un porcentaje de aumento en base a la inflación prevista, pero al ser la inflación prevista menor, te aumento igual, pero, o sea, puede aumentar el salario real y puede ser que no sea el anterior, pero no haber perdido salario real. Claro. Lo que sucedió ahí es que, si ustedes recuerdan, básicamente lo que pasó en enero de 2021 es que la inflación ahí fue 9,5%. Claro. Y el ajuste fue 4,5%. Entonces hubo una pérdida masiva de salario del 5%. Claro.
¿Qué pasó en el ajuste de enero de 2022? Siguió la pérdida, porque el ajuste fue inferior a la inflación. O sea que hubo 2 años que acumuló una pérdida de 6% aproximadamente. Bien. Que había que recuperar en los 3 años siguientes. Exacto. En 2022 se suscribió un convenio colectivo con el gobierno que en función de la inflación, porque ahí el ajuste era, bueno, ¿cómo se espera la inflación? Claro. Pero ya se definía en las conversaciones, había un intercambio de estimamos esta inflación. En función de esta inflación estimada y lo que puede llegar a pasar en la realidad y un complemento que se generaba, se podría llegar a recuperar el 6. El tema es que después la pauta de inflación en el ajuste bajó, Claro. pero la inflación real no acompañó esa baja, diríamos. Entonces, ¿qué generó? Que lo que se preveía que iba a ser un empate terminó no siendo un empate y terminó generando una pérdida concreta para el trabajador, funcionario público, en este caso nucleado en COFE, que rondó, ¿por qué no decimos 3,5% en forma a tabla rasa? Porque en 2009 también se acordó una partida de 1.500 pesos, que era en función del salario, hasta salarios de hasta 80.000 pesos en aquel momento, y que generó, depende del salario, era si esa pérdida fue 3,5, fue 2,5, pero estamos hablando que los únicos trabajadores que empataron fueron los salarios de unos 30.000 pesos nominales aproximadamente, 35, el resto tuvo una pérdida que fue gradual en función del ingreso, pero que no se pudo recuperar. Y bueno, si se hubiera mantenido el criterio negociado, seguramente se recuperaba. Claro, ahora, entonces, para que quede claro, no se recuperó en base a lo que se había acordado. Exactamente. Porque eso tiene que quedar claro. No se recuperó en base a lo que se había acordado, pero no se perdió salario real. Se perdió salario real al final del periodo. Ajá. En los años, esos 3 años concretos, medidos esos años entre sí, no hubo pérdida, pero como ya había una pérdida del 100%, se arrastró. Cuando compensás, terminás en una pérdida real para el sector público de entre 1 y 3,5% ahora entendí, al 1 de enero de 2025. Ese es el análisis que hacen todos los sectores. ¿Por qué todos los sectores? Porque cuando se baja, ahí hay una pérdida real, ¿verdad? Hay una pérdida real en cantidad. La misma pérdida real que hay cuando te aumentan el salario cada 6 meses. Durante 6 meses viene aumentando los precios y vos no tenés ese aumento. Es ese análisis que se hace, pero que hay pérdida en todos los sistemas. Cuando es inflacionario, esa pérdida existe. Existió una pandemia que hizo perder capaz que un poco más, porque uno dice, ¿cómo recupero esto? Y bueno, no sé, el 20% de descuento que se aplicaron todos los ministros y hasta el presidente de la República tampoco lo van a recuperar más. Hay una situación especial, pero entiendo ahora cuál es lo que vos decís. Ahora, lo que dice COFE es lo que dicen todos los sectores. Se basa en eso para decir esto no lo recuperamos más. Lo que pasa es que la economía va desarrollándose de determinada manera y bueno, sí. Pero está claro. Reitero que el problema que hubo acá es que cuando comparas 1 de enero de 2025 con 1 de enero de 2020 hay una pérdida de salario real al final del periodo, en el caso de trabajo en COFE, entre 1 y 3,5%, que cuando se suma la inflación de los meses siguientes se va aumentando, pero no se empató, no hubo empate. Además hubo una pérdida acumulada de todos los años que esa no se recuperó, pero además tampoco ese ajuste. Con este ajuste hay un crecimiento de un 0,83%, que es muy pequeño, que tampoco estamos con los salarios de enero de 2020. En el caso de nuestro convenio colectivo, que tuvo esa cuestión donde corrección de ajustes hacia adelante generó una pérdida de salario real que no era la esperada en función del convenio firmado, ¿no? Daniela. Yo quería ir por otro lado, quería ir por el lado de cuando crearon el Instituto de Estudios Sindicales, Universindo Rodríguez, que dio como una esperanza de que fuera un lugar de investigación, de formación, con un impulso para, de alguna manera, que los sindicatos de COFE tuviesen elementos para poder discutir, para poder pelear por el salario y para poder ampliar la mirada no solo de lo salarial, sino de otro lugar de estar en el mundo. Quiero saber, ¿cómo fue esa experiencia de ya hace más de 10 años? ¿Cómo se generó algún cambio en el sindicalismo? ¿Cómo se miran también las negociaciones salariales hoy desde ese lugar? ¿Y con quiénes hacen esa mirada? ¿Con qué universidades? ¿Quién accede? Un poco que cuentes sobre ese instituto, qué posibilidades generó y con quién se hace.
Sí, desde la fundación del instituto hasta el año pasado, el responsable era el economista Antonio Elías. Nosotros, en función de una resolución de la Asamblea de COFE, comenzamos a dar una mano y a estar a partir de diciembre, o sea que estamos hablando de un poco más de un mes y medio. Lo que sí tenemos por delante, algunas cuestiones, en concreto hay un planteo del Poder Ejecutivo vinculado a cambios en pautas de evaluación de desempeño. En ese sentido, nosotros contamos con un asesor en materia de funcionario, carrera administrativa. No me diga que van a hacer la reforma del Estado, por fin. No, porque, a ver, hay que poner titulares acá, porque la reforma del Estado, cada uno que la quiera hacer, se pierde. No se está conversando sobre eso, pero ahí hay un asesor, que es un politólogo, Marcelo Castillo, y dado que es reciente de que Antonio Elías deja el instituto, diríamos, por un tema de que él cumplió la edad suficiente, claro, y se jubiló. ¿Hicieron una evaluación de estos años? Bueno, pero quería decirte que estamos en intercambio para definir cuál va a ser el asesor económico. Por tanto, hacia adelante estamos en ese proceso donde recientemente se reconfigura un poco la organización en ese tema, pero fue un instituto que desde, como decís, su nacimiento, siempre, especialmente Antonio, que era el responsable, estuvo en todos los procesos de formación, pero especialmente de armado de las propuestas de carácter salarial que COFE negoció con el Poder Ejecutivo. También es un instituto que tiene cursos de formación abierto al conjunto de trabajadores nucleados en COFE. ¿Pueden ingresar cualquiera? ¿Tiene costo? No, ahí es sin costo, se hacen convocatorias a todos los sindicatos comunican a los afiliados, y hay cursos de carácter presencial y cursos de carácter ¿Y quién decide la grilla? ¿Qué es necesario formarse? ¿Con qué socios? ¿Con qué universidades o centros de investigación? Ahí, en cuanto a la formación, es el Consejo Directivo de COFE, en función de sugerencias que realiza el instituto. Básicamente son cursos vinculados al funcionario público, a lo que es, por ejemplo, formación en herramientas informáticas, formación en procedimientos administrativos, formación en gestión pública, y en ese sentido se tuvo un acuerdo y se tiene un acuerdo con la ENAP, que es la Escuela de Administración Pública de la órbita del Servicio Civil. También se está intercambiando con otros institutos. ¿Y el INEFOP no tiene que estar ahí? Porque a veces uno empieza a ver en esto de la reforma del Estado. Hay un montón de institutos que se solapan. ¿Cómo mejora la introducción del funcionario público ahí? Es un centro de investigación y formación de COFE, dentro de la organización gremial. O sea, es parte de COFE, diríamos, y por tanto no tiene en este momento una personería aparte, diríamos, sino que forma parte de la propia organización dentro del área de formación e investigación, diríamos. Profe. Tres cosas. Primero, felicitaciones por lo primero, que me pareció muy importante, los logros que tuvieron. Segundo, por el instituto y la capacidad de desarrollo que tiene. Y tercero, una opinión tuya sobre las inversiones que se están haciendo fuera del Estado y en el extranjero para formación por parte del Estado, muy costosas y un tanto extravagantes, y no veo tanta pasión, ¿no?, de ustedes mismos, ¿no?, porque yo estoy en otro lado, ¿no?, sino capaz que la tenía la pasión de criticar eso, ¿no?, porque en definitiva en los ámbitos educativos, que yo soy docente por otro lado, siempre lo que falta es dinero, ¿no? Y bueno, y si vamos a invertir dinero en el exterior, a mí me parece que eso sería una linda bandera para estar levantando. O estoy delirando, capaz. No. Primero digo, gracias por esa intervención concreta, porque estamos totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Más, el sindicato del INAU se ha expresado al respecto. Es más, a mí me pone de mal humor. Sí, se ha expresado, ha rechazado eso. He estado en instancia de intercambio directamente con José Luis López, donde ha manifestado el asombro ante esa situación, y que en definitiva lo que se plantea es que se consulte a instituciones de nuestro país, en especial y en primer lugar a la Universidad de la República. Por eso te preguntaba por los socios. Bueno, por eso. Entonces, nosotros sobre esa decisión
del INAU, diríamos, y del directorio, no la compartimos. A nivel de COFE, el sindicato del INAU ya se expresó al respecto, y por lo que tenemos entendido, y reitero, he escuchado a José Luis López, el objetivo es que eso se revierta y haya un vínculo. Igual me gustaría un poco más de pasión en eso, Sí. digo, ¿no? Porque sacando esto que estoy hablando contigo, yo no lo he escuchado. Bueno, por nuestra parte, rechazamos esa decisión que tomó el directorio, como otras que han salido públicas, ¿no? La contratación del personal en forma directa con salario altísimo, cuando hay un problema nada más salarial que estamos discutiendo hace 20 días, el endeudamiento del trabajador público por los bajos ingresos. Yo te iba a ir por ese lado, porque hablando con funcionarios públicos, antes que se lograra este convenio del cual comenzamos hablando, me contaba el angustioso, no sé, me dijeron que son muchos que llegado el momento cobran papelitos. Claro. Y lo otro que te quería consultar es, ¿va a haber un control sobre aquel que acceda al crédito realmente lo saque para justamente limpiar como corresponde y no utilice esos dineros que le brindan para otra cosa? ¿Va a haber un control sobre eso? No va a haber un control, lo que va a haber es la formación financiera del Banco República a los efectos de orientar. El objetivo es que la economía familiar se pueda resolver de la mejor forma y que no se aumente el endeudamiento, claro, pero cuando, como decíamos, hay un problema salarial, un grupo importante de trabajadores públicos, en función del ingreso que tiene, no llega a fin de mes, está endeudado. Recordemos que hay un 35% mínimo de líquido que tiene que quedar para el funcionario, pero el tema que después se siguen sacando préstamos, que algunos van hasta retención de la propia caja de ahorro. Entonces, son situaciones complejas. Hay un tema salarial de fondo. Por eso nosotros, el objetivo no es discutir el imposible concretarlo, es como una cuestión de poder minimizar y ayudar a algunos funcionarios que están en situación muy compleja. Y nos genera mucha preocupación y rechazo cuando se trata de esto, ¿no? Cuando hay designaciones discrecionales con salarios altísimos, cuando hay funcionarios de carrera que concursaron, que no le pidieron nada a nadie, que tienen salarios muy bajos, y resulta que se trata de fondos públicos. Como nosotros cuando hablamos de transparentar, cuando hay discrecionalidad y hay nombramientos a dedo, cuando hay normativa que establece los concursos, por ejemplo, hay una cuestión, y esto es de todos los gobiernos. Esto que vamos a decirnos ahora, digo, desde el año 2010, en función de la normativa vinculado al acceso de los cargos por concurso en la administración central, ¿qué pasó? Las jefaturas de departamento y de división, en 2010, pasaron de ser cargos en una estructura escalafonaria que se ascendía por concurso a ser funciones encargadas. ¿Qué implica eso? Que esa función está ajena de la carrera administrativa directa, pero ¿cómo se provee esa función? La ley establece que por concurso. O sea, no es que yo tengo grado 10 y tengo esa función, no. Puede ser que un grado bajo acceda a esa función, pero se establece concurso. Pasaron hasta ahora 20 años, 16 años, 4 gobiernos, y siguen igual. No hay nombramientos por concurso en los mandos medios de la administración central de ningún gobierno. Entonces, justamente nosotros ahora estamos por discutir evaluación de desempeño, y ¿qué es lo que decimos? Ahora, todos los mandos medios están designados a dedo. ¿Y cómo se va a hacer la evaluación de desempeño del funcionario operativo, el que concursó? El que para ascender un grado se le pide un concurso, y van a ser los que están a dedo los que evalúan. Que además los pone el jerarca y nos mueve cuando cambian el gobierno, o no, algunos siguen. Pero en definitiva nosotros justamente esos nombramientos y otros, sea el gobierno que sea, nosotros lo denunciamos claramente. No estamos de acuerdo con las designaciones discrecionales, no importa los niveles salariales, pero además cuando hay situaciones donde estamos hablando que la jubilación mínima es de 20.000 pesos, y si hay designaciones de 250.000 pesos, es un tema muy jodido que nosotros rechazamos, ¿no? ¿Aidemar, algo que quieras agregar al respecto? No, simplemente agradecerles, estamos a la orden desde COFE para cualquier participación. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Muy bien, Aidemar González, que bueno, es el director del Instituto de Estudios Sindicales de COFE, fue muy claro y explicó este convenio que acaban de firmar. Esto fue una presentación de los amigos de Droguería Paysandú. Te presentamos la promo del mes de febrero. 20% off en productos seleccionados de Natureblue. En productos capilares, desenredante para cabello,
termoprotector y recuperador de brillo. Y en productos corporales, crema reductora, gel para masajes y crema recuperadora. Una línea pensada para el cuidado del cuerpo y del cabello con una muy buena calidad y resultados reales. Promo válida del 1 al 28 de febrero o hasta agotar stock. No acumula con otras promociones. Drogueriapaysandú.com.uy